El 26 de enero del año 2000, en una tranquila ciudad de Florida, la Policía Federal de los Estados Unidos irrumpió en una casa suburbana. Buscaban a un delincuente cibernético que había vulnerado uno de los sistemas más protegidos del mundo, el de la NASA. Lo que no esperaban era encontrar a un adolescente de apenas 15 años. Yo soy Álvaro Orozco y sean bienvenidos a su canal de tecnología, Kleiner Tech. La historia de Jonathan James no es cualquier historia. Es una que marcó un antes y un después en la ciberseguridad moderna. Una historia que, por increíble que parezca, fue escrita por un chico que no había terminado la secundaria, pero ya sabía más de redes y vulnerabilidades que muchos ingenieros con décadas de experiencia. Jonathan nació en 1983, en una época en que las computadoras aún eran una rareza en los hogares. Mientras otros niños jugaban al béisbol o coleccionaban figuras de acción, él se sentaba frente a un monitor CRT, explorando líneas de código como si fueran un universo secreto solo para él. A los 6 años ya usaba sistemas operativos, a los 10 sabía programar, y a los 12 ya jugaba con redes y conexiones. Era autodidacta, brillante y sobre todo curioso, muy curioso. Pero no era un criminal, no buscaba dinero, ni siquiera fama. Jonathan solo quería entender cómo funcionaban las cosas, romper sistemas no para destruirlos, sino para demostrar que podía hacerlo, y así empezó a navegar por la frontera entre el bien y el mal, el mundo del hacking. A los 15 años, Jonathan ya había puesto sus ojos en algo grande, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y sí, lo logró. Utilizando un método de sniffing, una técnica para interceptar datos que viajan en una red, C0M Raid obtuvo credenciales de acceso de empleados federales. Con eso, se coló en varios servidores del Pentágono, incluyendo computadoras de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa, una unidad encargada de supervisar armas nucleares y biológicas. Suena como algo de película, espérate que apenas empieza. En esa intrusión, Jonathan no solo leyó correos electrónicos de alto nivel, también accedió a software crítico, uno de los más sensibles, el sistema que controla funciones internas de la Estación Espacial Internacional. Sí, escuchaste bien, un adolescente había puesto en sus manos parte del software que controlaba temperatura, humedad y otros aspectos de la ISS. Y no fue solo una visita rápida. Jonathan descargó código fuente completo, con valor de $1.7 millones. NASA, al darse cuenta, entró en pánico. Desconectaron sus sistemas durante 21 días para contener la brecha. El costo de este cierre temporal fue de aproximadamente $41,000, solo por tratar de reparar lo que Jonathan había hecho desde su habitación. Pero aún no sabían quién era el responsable. C0M se movía con precaución, cubría su rastro y utilizaba redes proxy. Sin embargo, una serie de errores menores lo delataron. Los federales comenzaron a unir pistas hasta que finalmente dieron con él. La redada llegó el 26 de enero del año 2000. La policía entró a su casa en Pinecrest, Florida. Jonathan tenía 16 años. Los agentes confiscaron su computadora, discos duros, cuadernos con anotaciones y lo llevaron para ser interrogado. Era el primer menor de edad en Estados Unidos en ser acusado formalmente por delitos informáticos. Su caso fue tan mediático que incluso llegó a los titulares internacionales. ¿Cómo podía ser que un adolescente, sin ayuda, hubiera vulnerado la defensa nacional y tocado a la mismísima NASA? Durante el juicio, Jonathan admitió los hechos. Nunca los negó. Dijo que lo había hecho por diversión, por el reto. No tenía intención de causar daño. De hecho, nunca alteró ni destruyó información. Solo entró, vio y salió. El tribunal reconoció que Jonathan no era un criminal en el sentido clásico. Le impusieron arresto domiciliario, 6 meses de libertad condicional y la obligación de escribir una carta de disculpas. Parecía una sentencia leve, pero suficiente para marcarlo de por vida. Después del juicio, Jonathan trató de rehacer su vida. Terminó la escuela. Se mantuvo lejos de las computadoras por un tiempo, pero el estigma lo perseguía. Para el gobierno, él siempre sería el niño que hackeó la NASA. Pero aquí viene lo más trágico. En 2007, el Departamento de Justicia investigaba un enorme caso de robo de datos masivo, atribuido a un grupo de hackers que habrían comprometido redes de grandes empresas como TJ Maxx, Office Max y otras. Se decía que era uno de los mayores ataques cibernéticos jamás realizados en Estados Unidos. Uno de los sospechosos, Albert González, era un conocido en la escena hacker, y en su círculo había rumores de que Jonathan James estaba involucrado. El FBI volvió a tocar la puerta de Jonathan. Esta vez no tenían pruebas sólidas, pero lo investigaban. Allanaron su casa otra vez, revisaron sus equipos, y aunque no encontraron nada incriminatorio, el daño ya estaba hecho. El 18 de mayo de 2008, Jonathan James fue encontrado sin vida en su casa. Se había disparado, tenía solo 24 años.
Dejó una carta en la que explicaba su decisión. Decía que ya no confiaba en el sistema judicial, que se sentía perseguido injustamente, que aunque era inocente del nuevo caso, estaba seguro de que lo iban a inculpar como chivo expiatorio. Una de sus frases más recordadas fue: "No creo que el sistema de justicia funcione. Es posible que me acusen injustamente y simplemente ya no puedo lidiar con esto". El mundo digital se estremeció. Foros, blogs y redes sociales explotaron con tributos. Hackers de todo el planeta lamentaron su muerte, y la comunidad de ciberseguridad empezó a preguntarse si el sistema había fallado, o si Jonathan fue víctima de un mundo que aún no comprendía a los genios digitales. Las técnicas que utilizó Jonathan James no eran necesariamente sofisticadas, pero sí efectivas. En la época en la que realizó sus ataques, muchas instituciones gubernamentales aún confiaban en sistemas poco protegidos y en redes con cifrados débiles. Jonathan aprovechó esto utilizando una combinación de herramientas caseras, sniffers de paquetes y exploits conocidos. Lo impresionante era que lo hacía todo desde una computadora común, sin acceso a hardware especializado. Usaba Linux, scripts en Perl y herramientas que había desarrollado él mismo. Analizaba el tráfico de red en tiempo real, descubría credenciales mal protegidas y luego se abría paso cuidadosamente a través de la infraestructura gubernamental. Los medios de comunicación lo apodaron el niño que hackeó la NASA, y eso lo catapultó a una fama involuntaria. Apareció en documentales, fue tema de análisis en universidades y hasta mencionado en debates del Congreso de Estados Unidos sobre seguridad nacional. Pero mientras la sociedad debatía sobre su culpabilidad, él solo quería volver a tener una vida normal. En entrevistas posteriores, quienes lo conocieron lo describen como un joven introvertido, con una gran inteligencia pero emocionalmente vulnerable. Su suicidio no solo marcó un antes y un después en su historia personal, sino que dejó una profunda herida en la comunidad hacker. Durante años, su alias CCRMBraid se convirtió en un símbolo de resistencia para los hackers éticos, los llamados White Hats. Algunos grupos lo mencionaban como inspiración para movimientos que buscan auditar los sistemas gubernamentales no para atacarlos, sino para mostrar sus fallas y hacerlos más seguros. Después de su muerte, muchas agencias del gobierno estadounidense hicieron auditorías profundas en sus sistemas de ciberseguridad. La NASA invirtió millones en mejorar su infraestructura digital y se implementaron nuevas leyes que reforzaban la protección de datos sensibles y el tratamiento legal de menores en crímenes informáticos. Muchos jóvenes hackers han seguido el mismo camino que Jonathan, pero muy pocos han dejado una huella tan imborrable. Su historia ha servido como un llamado de atención a los gobiernos de todo el mundo. No se puede subestimar el poder de un joven con conocimientos, curiosidad y acceso a Internet. En la actualidad, con el crecimiento de la inteligencia artificial, los sistemas autónomos y el Internet de las cosas, la necesidad de ciberseguridad es más urgente que nunca. Si en el año 2000 un adolescente fue capaz de poner en jaque a la NASA, imagina lo que podría lograr hoy un grupo organizado de jóvenes con acceso a tecnología avanzada y motivaciones más oscuras. Es por eso que muchas organizaciones ahora promueven programas de formación para jóvenes con talento informático. Se busca canalizar esa habilidad hacia el bien, convertir a los futuros Jonathan James en defensores del ciberespacio en lugar de fugitivos o víctimas del sistema. Pero el dilema sigue ahí. ¿Qué hacer cuando un genio digital comete un delito sin intención de dañar solo por aprender? ¿Lo castigamos, lo rehabilitamos o lo contratamos? Las respuestas aún no son claras. Lo único seguro es que el mundo necesita más comprensión, más educación digital y sobre todo, más humanidad al tratar estos casos. Jonathan James fue más que un hacker adolescente. Fue una advertencia, una inspiración y una víctima de un sistema que aún lucha por entender a los genios que nacen entre teclas. Y su historia merece ser contada una y otra vez para que no se repita. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios qué opinas. ¿Jonathan James fue un criminal o un genio incomprendido? Esto fue Kleiner Tech, yo soy Álvaro Orozco y nos vemos en el próximo video.